Uno de los grandes defectos que tenemos los seres humanos es que nos rendimos con facilidad. Somos muy cómodos, nos gusta alcanzar las cosas en el menor tiempo posible y es por ello que muy pocas personas alcanzan sus sueños, sus metas y las bendiciones que Dios tiene para ellas. Las cosas, mientras más valor tienen, más nos van a costar y eso tenemos que aprenderlo y entenderlo. Mientras más valor tenga algo, más alto será el precio que tengamos que pagar. Muchos se conforman con las cosas baratas de este mundo para darse cuenta al final que lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque casi siempre la inversión resulta doble o triple cuando usted compra o se conforma con algo barato. Pero las cosas que tienen real valor nos van a costar un precio bien alto, pero al final nosotros seremos bendecidos y nosotros recibiremos lo que hemos realmente comprado y querido en nuestro corazón. Y la bendición de Dios tiene un valor incalculable. Por eso Proverbios dice que la bendición de Dios, no lo que a mí me parece, no lo que yo quiero, no lo que yo pido con insistencia, sino la bendición de Dios que involucra la voluntad de Dios para mi vida tiene un valor incalculable y es la que enriquece, dice Proverbio, y no añade tristeza con ella. Por ejemplo, cuando usted compra algo barato, usted lo usa quizás un día, unos días, una semana, un mes, pero en corto tiempo esa baratija que usted adquirió termina destruyéndose y usted termina disgustándose y muchas veces está peleando porque lo engañaron, pero el que se engañó fue usted mismo por haber optado por algo barato. Pero cuando usted compra algo de gran valor y le dura mucho tiempo, usted se siente conforme y feliz. Lo mismo sucede cuando nosotros nos decidimos por la bendición de Dios para nuestras vidas. Esta bendición tiene un valor incalculable. Por lo tanto, el precio es bien alto para obtenerla. Y para obtener esa bendición tenemos que luchar. Y cuando hablamos de luchar, no estamos hablando solamente de pelear o hacer guerra en el sentido humano o negativo de los hombres, sino que cuando hablamos de luchar, estamos hablando de esforzarnos, de trabajar duro y de vencer obstáculos, algo que a la mayoría no le gusta, porque a la mayoría de los seres humanos le gusta que las cosas le vengan bien fácil. Pero déjeme decirle y recordarlo, si es que usted lo sabe, que si usted quiere lo bueno, si usted quiere lo excelente, usted va a tener que pelear, usted va a tener que luchar, usted va a tener que esforzarse, trabajar duro y prepararse para vencer muchos obstáculos, porque las cosas buenas de Dios tendrán oposición. Pero si usted cree que usted es un vencedor, usted logrará obtenerla. Mateo capítulo 11, en su versículo 12, dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los valientes, los esforzados, los que trabajan duro, los que vencen obstáculos, arrebatan el reino de los cielos. En Génesis capítulo 32, en los versículos 24 al 30, leemos parte de lo que es la historia de un hombre luchador, un hombre que supo pelear su bendición a toda costa hasta obtenerla. Y ese hombre es Jacob. Génesis capítulo 32, versos 24 al 30, dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo
bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fíjese bien, la vida de Jacob, si usted estudia la historia ahí mismo en el libro de Génesis, se dará cuenta que la vida de Jacob fue un desastre en sus inicios, en su comienzo. Este muchacho le roba la bendición a su hermano Esaú, la primogenitura, algo de gran valor en aquel tiempo. Su hermano Jacob se arma de tretas y de engaños para robarle esa bendición y se la oferta por un plato de lentejas. Lamentablemente, Esaú no supo valorar la bendición de la primogenitura y se la vendió a Jacob. Y a partir del momento en que Esaú, el hermano de Jacob, se da cuenta que su hermano lo ha engañado, comienza a perseguirlo, pero no lo está persiguiendo para darle un abrazo o para darle un regalo, o para darle las gracias por haberle robado la primogenitura. No, señor, anda persiguiendo a Jacob, su hermano, para matarlo con rabia por haberle hecho lo que le hizo. Y a pesar de que Esaú estaba persiguiendo a Jacob, la palabra de Dios dice que mientras Jacob está huyendo de su hermano Esaú, tiene un sueño maravilloso, que ve una escalera que sube y baja a la tierra y ahí Dios le muestra su gloria. Jacob pacta con Dios, pero en un momento dado en que él se prepara para encontrarse con Esaú, él vivía esquivando a su hermano porque sabía que si se encontraba con él le iba a matar, pero en el momento en que él se está preparando para encontrarse con su hermano Esaú, es ahí donde tiene un encuentro personal con Dios, un encuentro que marca la diferencia en la vida de Jacob, un encuentro que lo transformó a él de ser un hombre engañador y tramposo a ser un príncipe de Dios, un príncipe de Israel. Y es ahí cuando el ángel le cambia el nombre a Jacob. Jacob significaba tramposo, engañador, pero el nombre de Israel significa príncipe de Dios o príncipe de multitudes. Y eso es lo que sucede cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con Dios. Nuestras vidas, por destruidas, por feas, por sucias que se encuentren, son transformadas inmediatamente de una vida perdida a una vida nueva, a una vida de bendición y de plenitud. A pesar de todo lo que Jacob hizo, tiene su encuentro con Dios en el momento más difícil de su vida y en el que él quizás pudo haber tenido más temor. Y nosotros vemos en la vida de Jacob y en este pasaje que tenemos delante, el capítulo 32, cuáles son los requisitos para tener un encuentro con Dios, que por ende ese encuentro determinará la bendición de Dios para nuestras vidas. Lo primero que vemos es que Jacob se movió. Cuando nosotros no nos movemos, nos estancamos. El agua que no se mueve, que no fluye, se estanca y tiende a dañarse, tiende a infectarse y deteriorarse. Asimismo sucede con nosotros. Cuando nosotros nos detenemos, sea la causa por la cual sea, nosotros nos estancamos y nos paralizamos. En Génesis capítulo 32, ahí mismo, en el versículo 1, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Fíjese bien, Jacob sabía que se iba a encontrar con su enemigo acérrimo, que era su hermano Esaú, y que Esaú venía directo a matarlo, pero él no se quedó ahí temblando, atemorizado, pensando qué hacer. No, él se movió. Y eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer si queremos tener un encuentro con el Dios vivo, con el Dios maravilloso y todopoderoso del universo. La palabra de Dios tiene ejemplos de personas que en vez de moverse se quedaron estáticas y por ello no recibían su bendición. Por ejemplo, el paralítico de Betesda, del cual hablamos días anteriores. Este hombre tenía 38 años ahí paralítico y cuando Jesús llega a él, la excusa de él es que él no tiene quien lo lleve a la fuente, al estanque donde el ángel se movía de tiempo en tiempo para
darle sanidad a aquellos que llegaban a la fuente. Este hombre estaba esperando que alguien se moviera por él y a través de él para recibir su sanidad. Pero si él se hubiese movido, no hubiese durado todo ese tiempo ahí estancado, enfermo y paralítico. Pero también la palabra de Dios habla de otros ejemplos de personas que sí se movieron y que lograron lo que andaban buscando. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, en los versos 17 al 20, está la historia de otro paralítico, pero con la diferencia de que este paralítico tenía unos amigos que decidieron moverse para él, por su sanidad. Dice que Jesús estaba enseñando a los fariseos y a los escribas y que la casa estaba muy llena, multitudes siempre apretaban y seguían a Jesús en sus enseñanzas y no había por dónde entrar a este paralítico. Imagínense, no era una persona que estaba caminando, era una persona que estaba en camilla paralítica. Sin embargo, ellos se movieron, hicieron un hoyo en el techo de la casa donde estaba Jesús y por ahí bajaron a su amigo. ¿Y qué sucedió? No solamente recibió sanidad, sino que también Jesús le dio la bendición más grande, el perdón de sus pecados. Así que si tú quieres de corazón tener un encuentro con Dios en este día, debes moverte. Es lo primero que tienes que hacer. La segunda cosa que hizo Jacob fue que oró en los versos 9 al 12 de Génesis capítulo 32. Vemos cuando Jacob dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, que yo te haré bien. Fíjese bien, Jacob le está mencionando a Dios lo que Dios ya le había dicho y le había prometido. Señor, tú me dijiste que volviera a mi tierra y a mi parentela, porque tú me harás bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y es que es a través de la oración como Dios se revela y se manifiesta. A través de la oración es como comienza ese encuentro con Dios, porque la oración es un hablar, un comunicarse, un conectarse con Dios. Y es ahí donde Dios se revela a nuestras vidas y nos infunde poder y nos infunde valor, valentía, para que nosotros podamos arrebatar el reino y arrebatar las bendiciones. Ese fue el segundo recurso que Jacob utilizó. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Dios. Primero se movió, luego oró y tercero que hizo, se quedó solo. El verso 24, ahí mismo de Génesis 32, dice: y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Mire, hay cosas, hay bendiciones que debemos pelearlas solas y hay cosas que debemos hacerlas solas. Hay batallas que tenemos que pelearlas solos, porque muchas veces involucramos personas que lo que vienen es a traer duda, que lo que vienen es a atemorizarnos más de lo que estamos. Jacob está orando y está expresando bien porque le está hablando a Dios, no le está diciendo a un humano: oye, me tengo miedo de lo que Esaú me va a hacer. No, él le está hablando al Todopoderoso, al que le prometió cuidarlo, al que le dio promesa de librarlo de todas las cosas y llevarlo al lugar que él le había prometido. Y él le dice: le temo, Señor, a mi hermano Esaú. Ve, él está ahí solo también orando y contándole a Dios su temor. Mire, y hay cosas que la vamos a tener que hacer solo y hay batallas que la vamos a tener que pelear solos para evitar escuchar esas palabras negativas que vienen a robarnos nuestra fe para que podamos alcanzar lo que queremos. Lo cuarto que hizo Jacob, lo vemos ahí mismo en el verso 24, dice que peleó, dice: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hay bendiciones que, como dije al principio, hay que pelearlas. Jesús sanó a muchas personas al instante, pero a otros, como por ejemplo Bartimeo, como la mujer del flujo de sangre, tuvieron que luchar para obtener su sanidad. Bartimeo
tuvo que gritar muy duro para que Dios lo oyera. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, para poder obtener su sanidad. Era un hombre ciego de nacimiento, pero que cuando pidió su bendición, su sanidad, la logró. Usted no se puede rendir cuando los médicos le dan un diagnóstico no favorable, un diagnóstico que usted no espera. No, señor, usted tiene que comenzar a pelear por su sanidad. Y si quizás Dios no le sana en el instante, siga declarando y siga creyendo y siga peleando esa sanidad que Dios ha prometido en su palabra, porque Él dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Lo mismo cuando usted se siente fracasado, perdido, cuando usted ve que en su familia, en su matrimonio, en su vida, todas las cosas van de cabeza. Mire, no es momento de rendirse, es momento de, como Jacob, vencer los temores en oración y pelear esa batalla para poder obtener lo que Dios tiene para nosotros. También la mujer del flujo de sangre. Mire, si usted lee la historia, esta mujer tenía obstáculos en cantidad y ya lo había gastado todo por su salud. Sin embargo, decidió luchar y que obtuvo su sanidad en el mismo instante en que ella no miró los obstáculos, sino que fue en contra de ellos para lograr lo que ella quería. Quinta cosa que hizo Jacob para tener un encuentro con Dios y para obtener la bendición que Dios le había prometido fue que perseveró. La persistencia es el quinto paso después que estamos peleando. No crea usted que porque usted pelea un día y 2 días ya las cosas van a suceder. Todo es en el tiempo de Dios. Y recuerde que el tiempo de Dios no es el tiempo suyo. Aprende a esperar en Dios, aprenda a ser perseverante, porque la Biblia dice que los que perseveremos alcanzaremos la vida eterna. Por difícil que sea esperar, déjeme decirle por experiencia que es duro, pero vale la pena esperar el momento de Dios, porque entonces cuando llegue esa bendición, no solamente llega, sino que Dios nos da la facultad de disfrutarla completamente. El verso 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Se da cuenta usted? El ángel se dio cuenta que Jacob estaba persistiendo, que Jacob dijo, no, yo necesito esta bendición, yo necesito este toque, yo necesito que tú te reveles a mi vida y no te voy a soltar hasta que no lo logre. Cuando el ángel vio la persistencia de Jacob, tuvo que desencajarle una parte del muslo tratando de vencerlo y ni aún así logró vencer a Jacob. El que venció fue Jacob porque logró lo que quería y lo veremos al final. El ángel le sorprendió la persistencia de Jacob. Muy pocas personas tienen ese tipo de persistencia y es por eso que muy pocas personas y muy pocos hijos de Dios, sobre todo, porque las bendiciones de Dios son para sus hijos. Aquellos que aún no le han recibido como Señor y Salvador, no importa que den estos pasos, Dios bendice a sus hijos y es penoso que muy pocos hijos de Dios tienen la persistencia que tuvo Jacob. No te rindas, no desistas, sigue clamando hasta que seas bendecido. En Marcos capítulo 7, en los versículos 24 al 30, también está el ejemplo de una mujer que fue persistente hasta lograr lo que ella necesitaba. Y es la mujer sirofenicia. Esta mujer tenía su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Y ella era una mujer cananea. O sea, era de las personas que eran enemigos del pueblo de Dios. Y ella sabía que Jesús estaba en un lugar y le cayó atrás. Y cuando le está rogando a Jesús por su milagro y por la sanidad de su hija, Jesús lo que hace aparentemente, porque Dios no rechaza a nadie, pero aparentemente para probar la fe de esta mujer, Jesús la rechaza. Varias veces rechaza a esta mujer, sin embargo, esta mujer perseveró por encima del rechazo. Y a pesar de que Jesús le dijera que a ella no le correspondía recibir las bendiciones de sus hijos, persistió y le dijo, Señor, aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Y Dios le contestó a esta mujer por su perseverancia, mujer, cuán grande es tu fe. Y le concedió lo que ella estaba buscando. Mira, no te rindas ante el rechazo, no te rindas ante la burla, no te rindas ante el fracaso. Sigue orando, síguete moviendo en fe, sigue luchando, sigue perseverando, que Dios te va a dar la victoria
victoria sobre tus problemas, sobre tus circunstancias y sobre aquellos que se levantan en contra tuya. La sexta característica para tener un encuentro con Dios, que la tuvo Jacob, y para obtener la bendición, es la determinación. Ser determinados, ser decididos por aquello que queremos. El verso 26 dice, y dijo el ángel a Jacob, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Aún cojeando y cansado, no soltó al ángel, y el ángel lo bendijo allí. No tuvo otra alternativa el ángel que bendecirlo, porque él llenó los requisitos de Dios para obtener la bendición, y Dios te va a bendecir cuando tú te muevas, ores sin parar, sin cesar, cuando tú pelees por eso que Dios te ha prometido, y cuando tú perseveres aún en medio de las negativas y de los obstáculos que tengas por delante. Y cuando tú te determines a alcanzar tu bendición, Dios también te va a bendecir. Mire, suena muy bonito cuando cantamos el corito, cuando decimos que cuando decimos que el ángel le pedía a Jacob que lo soltara, pero que él no lo soltó hasta que no lo bendijo. Y el corito dice, y no te soltaré hasta que no me bendiga. Suena muy bonito cantar el corito, pero qué difícil se hace realmente perseverar en medio de las grandes pruebas. Pero créame que vale la pena. Si Jacob lo logró, usted y yo también, que somos sus hijos, somos hijos de Dios, podemos alcanzar la bendición. Y esta palabra es para todos aquellos que necesitan una respuesta, una solución, un milagro. Mira, no te detengas. Sigue clamando por tus hijos, no importa cómo lo veas. Sigue clamando por tu matrimonio, no importa que el diablo haya dicho que ya se acabó. Sigue clamando por tus finanzas. Aunque no veas nada, ni una señal, sigue clamando, sigue perseverando hasta que obtengas tu bendición. Hebreos capítulo 11, en su versículo 6, dice que es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él es real, crea que Él está ahí escuchando y dispuesto a contestar, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y cuando la palabra de Dios dice de los que le buscan, los que buscan a Dios tienen que tener esta característica. Tienen que pelear, tienen que luchar, tienen que vencer obstáculos, tienen que moverse y tienen que perseverar hasta que logren todo aquello que Dios ha dicho. Porque si Dios nos fuera a dar las cosas fácilmente, con solo pedirlas y ya, mire, nosotros permaneciéramos estancados, sin movernos, sin hacer nada. Dios permite que tengamos muchas veces que luchar por lo que queremos y por lo que Él ha prometido, para desarrollar en nosotros ese guerrero, ese luchador que vence. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido la victoria. Si tú crees que Dios ha prometido victoria, y si tú crees que Dios es fiel y que sus promesas son sí y amén, muévete, sigue orando, persevera, sigue luchando hasta que obtenga lo que Dios te ha prometido y todo lo que Él tiene para